andamos por acá, amigos, en el otro taller, aquí con el buen Fernando, que nos muestre un poquito ya más a detalle lo que viene siendo esta parte del taller. Acá tenemos la cabina de pintura. Allá por el fondo. Exactamente. Aunque tenemos, digamos, el taller hangar es grande, pero digamos que nuestra área de pintura no es tan grande. Entonces nos especializamos en hacer trabajos de pintura y de vinil express. Okay. Esa es la idea. El caso de este BMW es un proyecto especial que es de un amigo de nosotros, un piloto, Manolo Carrión. Estamos terminando con el auto y lo vamos a patrocinar ahora para las competencias. Va a quedar padrísimo. ¿Lo van a forrar de hangar? Lo vamos a forrar de hangar. Interesante. Tenemos aquí el Charger está padrísimo, es un coche bien raro. México no se vendió, ya estamos terminando. Hijo, tuvimos que encargar el puente de Estados Unidos, fue un desastre conseguir las refacciones, con todo y todo, que es un coche americano. Fue un relajo, pero bueno, ya tenemos todo el rompecabezas, ya lo que estamos haciendo es armar. Es armar únicamente. Por acá tenemos un Volvo clásico, amigos, una belleza que yo jamás había visto. Me estaban comentando aquí que ya también le arreglaron varias cositas, incluidos los escapes. Vean, amigos, cómo los dejaron así como, pues igual de clásico como el coche, se ve muy bonito. Es un Volvo, ¿qué modelo me habías dicho? Es un 1800, modelo 67. Este coche, digo, para nuestros amigos más ruquitos, como yo o más, es el de Simón Templar, del Santo. El Santo, no el mexicano. Había alguien que era como James Bond y le decían el Santo, era Simón Templar. Este era su coche. Fíjense, amigos, qué interesante. Y vean dónde tiene el espejo retrovisor. ¿Por qué lo llevarán ahí? Por lo chaparrito. Sí, porque como que no tiene mucho espacio también ahí arriba. Y el tablero está muy, muy bonito, ¿eh? El etéreo, todo está muy bien conservado. A este BMW le estamos haciendo un proyecto muy padre. Se le rompió le rompieron el medallón, lo encargamos, que ha sido un relajo conseguirlo. Le vamos a dar un baño general de pintura, vamos a conseguir el medallón. Le estamos poniendo un kit de agua metanol, el intercooler, trabajo de frenos, sistema de escape, etcétera, etcétera. Le van a hacer todo completo ya. Que quede como nuevo. Por aquí un SAP al cual están haciendo también un trabajo de downpipe, le hicimos la barra, filtro, downpipe, sistema de escape, frenos, etcétera, etcétera. Estamos trabajando las fascias, le vamos a poner 4 salidas, 2 de cada lado. Van a ser dobles, ¿no? Ahí están, las puedes presentar, por favor, Edda. Ahí está para que se enchile también el Mustang. Ahí están, amigos, son esos los que le van a poner, son dobles. Así están muy bonitas, están grandes, ¿eh? Sí. Ese modelo se llama MiG, o sea, lo que se nos ocurrió después de sacar el modelo F15, que a todas las terminales de nuestra marca les vamos a poner como algún modelo de avión. Ah, ok. Entonces, nos gustan también los aviones rusos, este modelo pusimos MiG, como los aviones rusos. Y por acá este lado, bueno, igual siguen en proceso el trabajo de la pickup, pero le están haciendo trabajo de headers y tubería también. Ya a un ¿no? lado ya prácticamente está. Sí, este lado ya se ve ya terminado, falta de este lado todavía. Falta este lado y todo el relajo para atrás. Acá en la parte de arriba tenemos la otra parte de la fábrica. A ver, vamos para arriba a ver qué sorpresas hay por allá. Acá tenemos la celda de manufactura del doblez de tubo. Esta la hizo mi papá y me la regaló hace como 14 años, la azul, que es para doblar tubo con mandril de 1,5, 1,3/4 y 2 pulgadas. Prácticamente para puros headers. Para puros headers, pura tubería no tan gruesa. Es correcto. ¿Y esta de acá? Es una dobladora Heinz americana y esta tiene capacidad de doblar hasta 3 pulgadas en acero inoxidable calibre 16. Que vienen siendo más o menos como estos de acá, ¿no? Es correcto, 3 pulgadas. Aquí nos ponemos a doblar y ya tenemos aquí todas las piezas del Lego. Claro, ya nada más lo terminan de armar para cada coche. Y de este lado tenemos toda la celda de manufactura de la cerámica. Aquí no tenemos las cabinas de sandblast, las tenemos en el otro lado. Pero después de sandblastear, digamos, la pieza, la pintamos con cerámica, la horneamos y luego la pulimos con esta chunche. Fíjense, amigos, esta es una pulidora, se podría decir, ¿no? Es una pulidora. Pero vean la vibración que hace. Y ya empiezan a trabajar estas partes. Sacas la pieza después del horno, la dejas obviamente enfriar y luego la metes aquí. Entonces estas bolitas son bolitas de cerámica que por medio de agua y un producto químico pulen y queda la cerámica como si fuera aluminizada. Está muy interesante la máquina, ¿eh? Y ahorita que va con las elecciones, el modelo de esta máquina es PRI. No por el partido, sino porque es Performance Racing Industry. Así se llama. Es el modelo de esta, que es una máquina que no es industrial, es una máquina como para un taller, como nosotros. Sí. Pero pues aquí tenemos todo el equipo, amigos, ya pudieron darse cuenta. De doblar el tubo, por acá están todas las partes del Lego, nos comenta, porque se puede armar para cada coche a medida tal cual. Y aquí están ahora sí que todas las máquinas que se requieren para no tener que mandar a pedirlo de alguna página y que te llegue y que no sea, pues ahora sí que lo que realmente querías comprar. Así es. Y luego aquí tenemos cosas, ahí tenemos un motor, tenemos algunos rines, llantas, un cofre, pues eventualmente cosas que los clientes sustituimos, nos dicen que vienen por ellas y luego no vienen.
Y Los aquí Time lo las vemos. tenemos en el limbo. Ahí tenemos una trompa de un kit, mira. Sí, Un ya auto lo vi ahí increíble. arriba. El auto increíble. Es, amigos, es del auto increíble. Fue el proyecto más largo que hemos hecho. Nos tardamos 4 años, lo entregamos hace como 3 y ahorita lo trajeron hace como 15 días para algunos detalles. Pues ahí está, amigos. Fíjense, esta que es el tanque para soldar. Es poquitito más grande que el tanque de óxido nitroso que teníamos allá en el otro taller. El caguamón. Sí, güey, prácticamente pues, está del tamaño. Esta la vamos a poner ya con las máquinas de Sandblast. Esto lo que hace es que avienta agua a presión, agua caliente a presión con un detergente que no hace espuma. Entonces Para lo que sirve. quitas una pieza que viene muy incrustada de grasa, de lodo, con esto la limpiamos. Es como un tipo Karcher, pero Karcher, pero con esteroides. es para lo que sirve esta máquina, amigos, que me llamó la atención. Vamos ahora sí a ver el horno. Acaban de dar una limpiada a la cabina, que hay que dar una buena limpiada cuando menos una vez a la semana. Para que para no. quitar lo que se queda de la pintura, tantito polvo, tierra, etc. Aquí es, amigos, donde sucede la magia de la pintura aquí en Hangar 1. Fíjense, un lugar bastante amplio. Yo creo que cabe una camioneta Una Suburban. grande De sin hecho, problemas. la Suburban que te mostré allá. aquí ¿La pintaron? pintamos. Sí. Cabe sin problemas. Es un lugar, no sé si ustedes alcanzan a apreciarlo en la cámara, pero es un lugar bastante amplio. Estábamos comentando y sí cabe pues, un coche de buen tamaño. Sí. Y no solo coches, amigos, también pintan refrigeradores. Nos está comentando aquí el buen Fer que es de él y que le quiere dar una manita de gato. Es un refrigerador muy antiguo. ¿Como de qué año será? Híjole, yo creo como los 60s. Imagínense, amigos, vamos a ver si hay Me chance. gustan a mí las antigüedades. Lo van a restaurar también por Lo vamos completo. a restaurar, lo vamos a arreglar y lo vamos a pintar de alguna marca de coches. A mí me gusta mucho como de Martini. Y por acá, amigos, tenemos el bochido que ya está convertido en un asador. Tuvo su renacer. La verdad es que no les voy a grabar la otra parte porque por ahí ya tienen un avance que obviamente no ha salido en los otros canales. Yo no quiero spoilear nada. Únicamente les voy a grabar el asador, amigos, por si no lo habían visto. Así es como quedó. La verdad es que está muy bonito. Ya también le pusieron por ahí la plaquita de Hangar 1 y el bochido, amigos. Ahí está. Que por cierto, sí, ya viéndolo aquí en persona, el estado sí estaba totalmente pues para la basura, para la gente que para la gente que se quejó de que todavía tenía algunas posibilidades de vivir. Yo la verdad, de verlo así, puedo decir que no, el coche ya no servía. El punto es que mucha gente dice que sí se puede. No, de que se puede, se puede. Ah, claro. Pero por si fuera un coche muy exótico, muy raro o muy escaso, se hace. Pero el caso de un bocho, pues no tiene mucho sentido invertir el triple de tiempo y el triple de lana en restaurarlo, ¿no? Sí, la verdad es que creo que no tenía chiste, amigos. Por aquí podemos verle que era verde, amarillo, el azul, el rojo, por ahí otro amarillo un poquito más intenso. Entonces pues ha tenido como muchísimos colores. Aparte de eso trae muchísima pasta por todos lados. Aquí de lo poquito que lo he podido ver, creo que la mejor opción fue la que decidieron, un asador. Y aparte es una idea un poquito loca y chida. A mí me pareció muy buena idea darle como un segundo uso y no nada más dejarlo ahí tirado el coche para que se terminara de echar a perder. Ahí quedó ya también el taller. Ahora sí, pues vámonos para el otro taller. Ahora sí, amigos, ya está terminado aquí todo el sistema. Bueno, terminado. casi terminado. Todavía no está para podérselos mostrar cómo es que va a funcionar. Falta la parte del filtro, la entrada del aire, falta la conexión del cuerpo de aceleración para que se vea cómo funciona el papalote. Este va a ser el pedal que va a estar funcionando, ¿no? ¿Es correcto? Desde aquí se va a alcanzar a ver, amigos, cómo se abre el papalote, cómo es que funciona, cómo Cómo circula funciona la todo el aire. turbina. Vamos a hacer un video explicando con una animación y con esta maqueta cómo funciona un motor turbo, cómo funciona un motor supercargado. Yo creo que el video lo vamos a tener listo en mayo. En Para mayo. que estén pendientes. Para que estén pendientes, amigos, tienen un canal de Hangar 1 en YouTube. Sí. Yo creo que pues mucha gente de ustedes ya lo sabe. Aquí abajo va a estar en la descripción para que pues estén pendientes cuando suban el video de esta maqueta ya funcionando y que puedan entender un poquito más o mejor explicado cómo es que funciona todo los motores turbo y los motores supercargados, ¿no? Te lo vamos a compartir cuando esté. Excelente, me lo comparten y ahí por ahí lo publicamos en Facebook o en Instagram. Ahorita le van a abrir el cofre a este hermoso Chevelle para poder apreciar la belleza que trae adentro. Vamos a verlo. Ah, qué hermosísimo. Nos están comentando que tiene 500 caballos. Imagínense esta belleza de coche lo que trae. Vean, el filtro de aire es tamaño, no sé, como una pizza familiar. Ah, no se crean, pero está muy bonito, amigos. Está muy, muy bonito. Igual por aquí les dejo algunas tomas para que puedan verlo.
Pues ya nos empezó a agarrar el agua, amigos, pero no puedo dejar de grabar también este coche. Y ya para rematar les dejo unas tomas de esta belleza. Y pues bueno, amigos, ya estamos por irnos de aquí de hangar. Y pues más que nada agradecerle al buen Fernando por la oportunidad, por poder mostrarnos ya su taller un poquito ya más a detalle, todo lo que viene siendo el lugar donde trabajan, el lugar donde sucede la magia para que los coches suenen como deberían de. Y pues qué mejor, amigos, que este trato que me dieron y un regalito por aquí que me están dando. Pues te vamos a dar este reloj. Los acabamos de sacar hace una semana. La idea es que simula un disco hiperventilado con su caliper. Ya le pones las manecillas, su pilita, para que lo pongas en tu oficina, en tu sala. Ahí va a quedar. Y te vamos a regalar algunas calcomanías para que se las pongas a tu oficina, a tu mis coche, coches, a donde tú quieras. Su canal, amigos, sus redes sociales, todo va a estar aquí abajo en la descripción para que puedan ir a seguirlos. Están a punto de llegar a los 100,000 en Instagram y pues vayan a seguirlos, amigos. Gracias. Nos vemos. Pues listo, amigos, aquí vamos a dejar ya este video. Quiero agradecerle muchísimo al buen Fernando y a cada una de las personas que trabajan en Hangar, ya que se portaron a todísima madre conmigo, y obviamente por haber hecho posible este video, que sé que será del interés y del agrado de todos ustedes. Por cierto, amigos, es un video que quedó de aproximadamente 23-24 minutos, por lo tanto tuve que dividirlo en dos partes. Obviamente las dos partes subirán el mismo día, amigos, pero si lo dejo tan largo tardará muchísimo tiempo en subirse, amigos, ya que el internet de aquí del departamento que estoy rentando es muy malo. De hecho, ahorita que es de noche apenas lo voy a poner a subir para que el día de mañana ya esté. Y pues bueno, esa es la razón por la cual salieron dos partes, amigos. No se preocupen, como pudieron darse cuenta, subí las dos partes el mismo día. No tuvieron que esperar todo un día completo para ver la segunda parte. Ahora sí, saben que me apoyan mucho si dejan su like, dejan en los comentarios qué tal les pareció y comparten en sus redes sociales. Por aquí van a estar apareciendo mi Facebook y mi Instagram. Vayan, síganme y nos vemos hasta la próxima.